Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021 y yo quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral y además te la van a patrocinar. Llama a nuestros aliados de UCIA Legal al número telefónico que tienes en pantalla y haz tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Bueno, y para quererte a ti mismo, relajarte, para que de verdad te des así como un baño de autoestima, yo te voy a recomendar que vayas a Lovely Eyebrows and Spa en Downtown Miami. Ahí se van a ocupar de tus cejas, las pestañas, el blancamiento dental, los tratamientos de plasma ricos en plaquetas, el maquillaje profesional, los tratamientos faciales y corporales y además te van a financiar si así lo necesitas, ellos mismos te van a dar el financiamiento. Cumplen todas las normas de bioseguridad para evitar el COVID-19. Yo te lo recomiendo porque Lovely Eyebrows and Spa en Downtown Miami es para la gente con actitud. Buenas noches, hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021. Bueno, y hoy vamos a conversar sobre el mismo tema que fue objeto de nuestro programa el día de ayer. Por cierto, ayer que yo estaba sumamente cansada y porque a mí no me importa reconocer eso, estaba muy cansada porque teníamos todo el día trabajando el tema de la presunta muerte de Jesús Santrich, del jefe de la nueva Marquetalia. La muerte en territorio venezolano y pues contrastando y haciendo digamos el análisis y al final cuando hicimos el programa eran las 10 de la noche y yo me asumo que de verdad estoy agotada, estoy cansada y ayer particularmente fue un día muy duro. Bueno, tuve una equivocación. En vez de decir el guerrillero Iván Márquez, dije el guerrillero Iván Duque. Obviamente que el seguidor con 2 centímetros de frente sabe que fue un error. Pero entonces siempre salen los sabios, ¿no? Patricia, el presidente de Colombia se llama Iván Duque. El guerrillero se llama Iván Márquez. Gracias por la aclaratoria. El fondo del asunto no era ese y es obvio que fue un error, producto además de las larguísimas horas de trabajo que tuvimos el día de ayer para poder llevarles a ustedes el análisis más claro. Y a eso vamos el día de hoy también. Las cosas están todavía más claras porque están más oscuras. Ya les voy a explicar. Hoy sí pudo abrir la página web de la FARC. Ayer no abría en ninguna parte, hoy
ya la pudimos abrir desde aquí y se abrió desde Colombia y desde otros países. Y apareció el fulano comunicado que ayer se distribuyó a través, que circuló por las redes sociales, el comunicado de la Segunda Marquetalia, que es el grupo disidente de la FARC, que encabeza en presente, para mí todavía en presente, Jesús Santrich e Iván Márquez. En el comunicado, ayer nosotros, ahí tienen ustedes en pantalla, es una grabación de la propia página que abre y tiene el comunicado exactamente tal cual como ayer circuló por las redes sociales y donde dicen, entre otras cosas, que un comando colombiano asesinó a Jesús Santrich en territorio venezolano, específicamente en territorio del estado Zulia, así dice el comunicado, y bueno, que le cortaron el dedo meñique y entonces se llevaron un comando, eso fue un comando colombiano según ellos, y se llevaron el dedo meñique, los recogieron en un helicóptero amarillo, se llevaron el dedo y dejaron a Jesús Santrich, al cadáver, y por cierto, hoy hicieron circular unas fotos de un cadáver que no es Jesús Santrich. Hasta ahora no hay ninguna información oficial, ¿no? Pero hoy el periodista de Noticias Caracol, César Chaparro, informó que, y todo es basado en informes, o mejor dicho, informaciones, no informes, informaciones de fuentes de inteligencia de Colombia. Se está manejando la información de que a Santrich lo asesinaron fue en territorio de Apure, del estado Apure, en el sector específicamente, eso lo dijo el periodista, ahí tienen ustedes la imagen de la información en pantalla. El sector se llama El Paraíso en Apure, cuando fueron sorprendidos, eso dice según Caracol, los informantes de órganos, agencias de inteligencia de Colombia, de inteligencia de la policía y de inteligencia de la Fuerza Armada de Colombia, que fue el grupo encabezado por Gentil Duarte. Este es el mismo grupo, el de Gentil Duarte, que emboscó a los militares venezolanos en lo que nosotros llamamos la Operación Matadero. O sea, el periodista colombiano dice que sus fuentes que provienen, repito, de inteligencia militar y policial en Colombia, aseguran que fue ahí, que fue Gentil Duarte, que lo emboscó en un campamento en el estado Apure. Entonces vamos a hacer relación, porque esta es la nueva versión, ¿no? Vamos a hacer relación de algunos hechos. El 14 de mayo de este año, la Corte Suprema de Colombia aprobó la extradición de Jesús Santrich solicitada por Estados Unidos. Es decir, cuando un país solicita la extradición de alguien, de un nacional, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela, etcétera, la Corte Suprema de cada país tiene que aprobar esa extradición al país que lo está solicitando. La Corte Suprema de Colombia aprobó la extradición de Santrich el 14 de mayo pasado. Bueno, los delitos por los cuales está solicitando Estados Unidos a Jesús Santrich son delitos para que pase el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos, que aquí lo hemos dicho 1000 veces. Nadie, ninguno de estos bichitos quiere caer en una cárcel en Estados Unidos, porque eso no es lo mismo que una cárcel en Colombia, en Venezuela, donde hacen lo que les da la gana. Aquí es estar encerrado, como está el Chapo Guzmán, en una celda sin comunicación hasta que se muera. Además, cargándonos a los impuestos, a los que pagamos impuestos aquí, porque tenemos que mantenerlo en la cárcel. Bueno, los delitos son conspirar para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, delitos relacionados con armas, la vida entera. O sea, la vida entera no le va a bastar para pagar los delitos aquí en Estados Unidos. Después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció la aprobación de la extradición, se transmitió en un canal que tiene Walter Martínez, Dossier, un video de Santrich que comienza bien cursi, además de forma repulsiva, porque hay gente a la que se le debería prohibir tocar ciertas canciones, tocando en un saxofón la canción de Venezuela, recitando, por cierto, una poesía en la que menciona, si yo fuera un organismo de inteligencia, yo agarraría la fulana poesía esa que recitó, porque ahí menciona un montón de lugares donde él debe haber estado.
porque lugares que algunos venezolanos no conocen son mencionados en la poesía esa de Santrich. Bueno, pero ahí dijo unas cositas bien importantes, muy, muy importantes. Por ejemplo, se deslindó del grupo de Gentil Duarte, que ahora, según la inteligencia que parece que informa a estos periodistas, fue el grupo que lo asesinó, que, repito, es el mismo grupo que emboscó a los militares venezolanos, que asesinó a un montón y que tiene secuestrados a 8 de los que estaban en la misma misión. Bueno, ahí en el video, Jesús Santrich se deslinda de ese grupo y además lo cuestiona. Vamos a escuchar esa partecita y fue después, prácticamente minutos después, que la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición a Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Tajantemente, quiero decir que no tenemos nada que ver ni de un lado ni de otro con la situación de orden público que se desenvuelve en el Apure. Ahí se deslindó y también lo cuestionó. Cuestionó lo que estaba haciendo el grupo de Gentil Duarte en Apure. Por cierto, que ahí dice que el video es desde Colombia. No es desde Colombia, ese video es de Venezuela. Y por cierto, la vegetación, eso debe ser una casa, yo diría que en la Lagunita Country Club, en los terrenos esos que hay en la Lagunita, en Oripoto, por ahí. Bueno, en este mismo mensaje, él habla de cómo él pasa a la clandestinidad porque la justicia colombiana comenzó a perseguirlo y da el dato de dónde hacerle seguimiento a las informaciones de este grupo guerrillero que él encabeza, da la página web e incluso da un canal de Telegram. Vamos a escuchar esa parte. Quisiera invitarlos para que tengan más detalles sobre cómo fue mi retirada hacia la clandestinidad en tiempos en que ya se advertía la determinación gubernamental de recapturarme, extraditarme o asesinarme. Lean en nuestra página oficial far-ep.net el libro La Segunda Marquetalia. También en nuestro canal Telegram a Contracorriente PCCC pueden encontrar esta información. Entonces, de corazón, resistamos a toda esta ofensiva guerrerista que hay desde Washington y desde Colombia contra Venezuela, tomando como excusa a las fuerzas insurgentes colombianas. Les dejo una... Vestido, por cierto, que debe tener bastante frío ahí en el estado Apure. Bueno, este criminal que se le escapó a la inteligencia colombiana, se escapó de Colombia, estaba en Bogotá cuando lo capturaron, después cuando lo pusieron en libertad, se le escapó a Colombia. Escapársela a los colombianos no es fácil, escapársela a la policía colombiana no es fácil, escapársela a la inteligencia colombiana no es fácil, escapársela a la Fuerza Armada colombiana no es fácil, pero este criminal se le escapó. Ah, no, pero entonces él se fue a meter, según dicen ahora las nuevas informaciones, las nuevas versiones, se fue a meter en la boca del lobo, que es el estado Apure, específicamente en la zona que está tomada por Gentil Duarte, porque... ¿quién puede dudar que es Gentil Duarte con su grupo guerrillero, que es enemigo del grupo guerrillero de el que maneja esa zona? Porque yo me pregunto si, por ejemplo, los familiares de los militares que participaron en la Operación Matadero dudarán que ahí quien manda es Gentil Duarte. O si los propios militares heridos dudarán de que ahí quien manda es Gentil Duarte. Porque el grupo de Gentil Duarte no solamente es que asesinó a varios de los militares venezolanos, sino que, por ejemplo, al oficial que ven ustedes ahí del lado izquierdo de la foto, le cortó la cabeza. Y ellos tranquilamente a este oficial le cortaron la cabeza, se la cortaron. Y entonces agarraron la cabeza y la colocaron en la estatua de Simón Bolívar, en la Plaza Bolívar de la Victoria, del pueblo de la Victoria. Entonces resulta que con este nivel de criminalidad que tiene Gentil Duarte, el grupo de Gentil Duarte, con esta demostración de fuerza y de poder que en el estado Apure ha dado Gentil Duarte, entonces Jesús Santrich, que es enemigo de Gentil Duarte, él se quedó ahí en el estado Apure, tranquilito, en la boca del lobo, a esperar que lo vinieran a buscar al campamento donde estaba, porque Gentil Duarte, y eso se habló aquí en el programa cuando ocurrió esto tan terrible en Apure,
saben exactamente dónde está todo, tienen todo intervenido, incluyendo las transmisiones de radio de los militares venezolanos. Entonces Gentil Duarte no va a tener a Santrich ubicado. Y Santrich no sabía que estaba en la boca del lobo. Y Santrich no tiene posibilidades de trasladarse cuando tiene el apoyo de todo el poder del régimen venezolano. Entonces él se quedó ahí para que Gentil Duarte lo fuera a buscar, pero ahí facilito. Pero es que además la forma de actuar de Gentil Duarte, el grupo guerrillero que encabeza Gentil Duarte, ya es conocida, porque cuando asesinó a los oficiales venezolanos, a los militares venezolanos, a los que estuvieron formando parte de la Operación Matadero, ellos asumieron los hechos, ellos no se escondieron, ellos lo asumieron, pero es que además, cuando se habló de la desaparición de 8 de los militares, ellos en un comunicado asumieron que los tienen detenidos, los tienen como rehenes. En el comunicado, no solamente con el logo de las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, que es el grupo de Gentil Duarte, y ahí está la lista, lo asumieron y pusieron las condiciones para negociar la liberación de los 8 militares venezolanos. Entonces, ¿por qué no han asumido el grupo de Gentil Duarte? ¿Por qué no ha asumido que fueron ellos los que asesinaron a Jesús Santrich? Porque además, ayer lo expliqué, estos grupos terroristas muestran lo que hacen. Ahí tienen ustedes el video, además, que le tomaron a los oficiales que tienen a los militares que tienen como rehenes. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, ¿por qué Gentil Duarte, paralelo a la negociación que está haciendo para la liberación de estos 8 militares venezolanos, estos efectivos militares venezolanos, entonces asesinó a Santrich y no lo muestra? No se hace eco de eso, porque además le haría un gran favor a quienes están solicitando a Santrich. Sacar a Santrich del juego, del mundo, eso es hacerle un favor al mundo, a la humanidad. ¿Por qué no lo asume el grupo que ya asumió, repito, esta masacre horrenda de militares venezolanos? Pero además, yo soy de la tesis de que si Estados Unidos está solicitando a Santrich y Colombia llega a asumir oficialmente, porque hasta ahora no ha habido ninguna declaración oficial donde se asuma como cierta la versión de la muerte de Santrich. Si Colombia asume como cierta la muerte de Santrich, tiene que dejar de buscarlo, porque a los muertos no se les busca. Pero también tiene que probarle a Estados Unidos, que es el más interesado en detener a Santrich y de enjuiciarlo aquí en Estados Unidos, tiene que demostrarle que Santrich realmente está muerto. Porque Estados Unidos no se va a quedar con una versión que tiene tantos cabos sueltos. Porque además, ¿de qué manera los organismos, las instituciones en Colombia anuncian este tipo de cosas? El mismo día que se anunció que habían asesinado a Santrich en territorio venezolano, el mismo día el ministro de la Defensa de Colombia anunció la captura de un integrante muy importante del mismo grupo de Santrich, de la Segunda Marquetalia. Vamos a ver el video. Escuchen con atención las palabras del ministro de la Defensa colombiano. La Fuerza Pública de Colombia, en un trabajo conjunto, Policía, Ejército Nacional, Armada y por supuesto el apoyo de la FARC, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, han capturado a alias Matamba, uno de los símbolos del mal en Colombia. Alias Matamba, exintegrante del antiguo Frente 29 de la FARC y de las extintas Autodefensas de Nariño, era uno de los principales cabecillas de la actual residual cordillera de la Segunda Marquetalia, que buscaba operar y consolidarse en el Pacífico nariñense. Actuaba en los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán, Policarpa, Cumbitara, Leiva y Rosario. Era responsable de las negociaciones internacionales con emisarios del cartel de Sinaloa y con narcotraficantes del Valle, de Antioquia y con el GAO de la Segunda Marquetalia.
ordenaba homicidios selectivos y desapariciones en esas poblaciones. Actualmente figuraba en la Registraduría Nacional como fallecido debido a que había pagado para que fuera expedida un acta de defunción. Este criminal que buscaba afectar la estabilidad de esta región nariñense y consolidar la presencia de la segunda Marquetalia, con la que había llegado a un acuerdo hace 1 año y medio, hoy está puesto a disposición de la justicia. Demuestra así el Estado colombiano y nuestra fuerza pública que el que la hace, la paga. Esa es la forma en que las instituciones en Colombia anuncian este tipo de cosas. Pero además, al final de su declaración, el ministro de la Defensa colombiano informa que el detenido, que es de la segunda Marquetalia, que es el mismo grupo de Iván Márquez y de Jesús Santrich, ya tenía registrada una partida de defunción, es decir, se estaba haciendo el muerto. Es la estrategia típica de estos narcoterroristas. Entonces, vamos a esperar la prueba y la declaración oficial, porque ya han pasado 2 días y hasta ahora lo que hay son informes de organismos de inteligencia. No tenemos nombre, no tenemos apellido de quien informa y no hay ninguna declaración oficial ni de Colombia ni de Venezuela. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.